en multitud. Familia, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Siempre digo lo mismo, depende del horario en que nos estén mirando. Estamos súper agradecidas de poder grabar este nuevo capítulo respecto a la crianza de los hijos según la Biblia. Es un tema muy interesante, estamos emocionadas de poder volver a juntarnos. Habían pasado muchas cosas personales y no habíamos podido calzar con horarios, con tiempo, pero siempre la disposición va a estar de poder lanzar siempre un nuevo capítulo que los pueda beneficiar a nuestra vida y a la vida de ustedes. Así es que les saludo en el amor de Dios y con ustedes la pastora Marcela. Bueno, saludándola a cada una de ustedes, a las mujeres fieles que nos están siguiendo, muy agradecidas de cada una de ustedes y también agradecidas de aquellas que se puedan volver a incorporar, a seguirnos en nuestra página, en YouTube. Y como dijo nuestra hermana Katy, con hartas cosas que no nos ha permitido juntarnos y una de las causas más importantes, lo que es los hijos, ¿cierto? Y hoy día el tema es eso, la crianza de nuestros hijos. Sí. Y a veces nos gatilla en nuestros tiempos, en nuestras prioridades, cuando nuestros hijos se nos enferman y tenemos que estar ahí como mamá, cuidándonos, ayudándolos, dándoles sus medicamentos y sobre todo también llevando una familia, un hogar y la crianza de nuestros hijos. Así que contenta nuevamente para poder saludarnos a cada uno de ustedes y que este programa sea de bendición. Así lo anhelamos y lo queremos, para ustedes como para nosotros. Amén. Postergándonos igual, nos postergamos por los hijos. Karencita. Hola, bienvenidas a ver el nuevo capítulo. Un capítulo de enseñanza para cada una de nosotros, porque a nadie se le enseñó a ser padres, pero Dios nos ha dado sabiduría para poder criar a nuestros hijos bajo su disciplina y también hacer cada día mejores madres. Es un episodio bonito de crecimiento, lo tomo como crecimiento espiritual y también un crecimiento en mi vida de madre. Y nuestra pastora siempre nos aconseja y nos guía a poder criar a nuestros hijos base a la Escritura. Y estoy emocionada de estar acá nuevamente. Costó reunirnos por diferentes tipos de problemas que se nos presentó a cada una, pero aquí estamos, gracias al Señor, en un nuevo capítulo que va con mucho cariño y amor para ustedes. Así es. Bueno, entrando ya de lleno en el tema, tengo hartas preguntas que hacerles. Pero la crianza de los hijos no se trata solo de cuidar, de alimentar o de educar, sino que de guiarlos hacia Dios, de enseñarles amor, disciplina y los principios de la fe cristiana. Pastora, ¿cuáles son los principios fundamentales que la Biblia nos enseña, que Dios nos enseña en este gran ministerio que es criar a nuestros hijos? Bueno, Dios habla en varios versículos y libros de su palabra, donde nos guía cómo ser padres, pero también nos habla cómo los hijos deben ser con sus padres, ¿ya? Y una de las ordenanzas donde nos habla Dios, nos dice, no veo mucho, justo ando sin lentes, pero dice, el hijo sabio acepta la disciplina del padre, ¿ya? Pero el insolente no escucha la reprensión. El bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos y la riqueza del pecador estará guardada para el justo. Eso está en Proverbios 13, del 1 al 22. Y también en Proverbios 15, 5 al 20 nos dice que el necio menosprecia la disciplina de su padre, que sería el hijo, ¿cierto? Pero sí que acepta la corrección cuando es prudente. El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio menosprecia a su madre. Qué importante es esto, ¿eh? Importante porque cuando hay amor, hay corrección. Así es. ¿Cierto? Cuando hay amor hay disciplina. Y eso queremos, que nuestros hijos sean guiados a través del amor
y de la disciplina de parte de Dios. A veces decimos, que a los hijos no hay que tratarlos mal, no hay que retarlos, Claro. hay que ser más dócil, más suave con los hijos, hay que saberlos escuchar, ¿cierto? Crianza Entender. respetuosa le llaman hoy en día. Sí, incluso se está hablando más que nada como la familia moderna, Claro. donde hay se permiten muchas cosas, ¿cierto? Claro. En todo ámbito, moral, espiritual, ético, y eso ya estamos hablando de otro tipo de familias que se han formado en este tiempo. Claro. Familias que no está el orden patriarcal, solamente a lo mejor es con mamá o con el papá o a veces con un abuelo, que es otra crianza, ¿ya? Pero primero nos vamos a enfocar a la crianza donde podemos ver un hogar o una familia constituida entre el papá, la mamá, ¿cierto? Y los hijos. Así es. Y así Dios nos está guiando en esta parte, donde Él nos da nuestras herramientas y también le da la claridad a nuestros hijos cómo ellos deben ser con nosotros. Por eso Dios también nos dice en Éxodo 20:12 que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Claro. Dice que también el criar a los hijos es un ministerio sagrado. Es una responsabilidad encomendada por Dios para su bienestar eterno, con el propósito de que conozcan a Cristo y glorifiquen a Dios. Karencita. Bueno, dentro de los principios fundamentales de la educación a nuestros hijos es instruirlo en el camino, como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en tu camino y aunque fuera viejo no se apartará de él. Bueno, como madre, yo tengo 3 hijos y siempre le crié con el temor de Dios. Siempre le inculqué a agradecer a Dios, orar y formarlos con disciplina. Muchas veces nuestros hijos en el proceso de la adolescencia tienen cambios grandes y ahí nosotros como madres tenemos que ser sabios. Muchas veces nos alteramos como mamá, airamos a nuestros hijos y en la misma escritura sale que nosotros no debemos airar a nuestros hijos. Debemos ser sabios, debemos ser prudentes. Hoy en día con los nuevos estilos de crianza que hay es totalmente distinto. Antiguamente teníamos una crianza que era muy autoritaria, Sí. Que nosotros como hijos le teníamos miedo a nuestros padres. Sí. Y lamentablemente había niños con muy baja autoestima, muy poca confianza en nuestros padres, y la escritura nos enseña a ser unos padres sabios, a ser unos padres, no airar a nuestros hijos. Y si yo no escudriño la escritura, no me hubiese dado cuenta de que existía eso. Claro. Yo no hubiese seguido los mismos patrones conductuales de nuestros padres. Claro. Con corrección tal vez de golpes que se vio cuando nosotros éramos pequeños. Hoy en día yo con mi hijo lo trato de educar de una manera más formativa. Muchas veces me dicen, no, que a la antigua no crecieron con problemas psicológicos. Yo creo que sí. Pero sí, Sí. sí existen barreras que nosotros en la vida adulta sí existen. Muchas veces no tenemos la misma confianza con nuestros padres de contarles lo que nos sucede porque uno los ve como una autoridad más elevada a nosotros y siente un miedo. La corrección igual debe ser de una manera formativa, lo que yo hago con Javier. Tal vez con mis otras hijas no ocupé la misma manera, Claro. porque tenía otro conocimiento. Es que no hay un manual perfecto, y no sí. tenía el conocimiento bíblico tampoco Claro. como poder educarlas. Y ahora es totalmente distinto con Javier. Me dicen muchas veces que soy más blanda, pero él es un adolescente que entiende las normas y entiende los por qué. Porque nosotros como mamá, a mí me decían y yo le decía a mi hija, no te doy permiso, ¿por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no nomás? Po? Claro, no existe Pero una explicación. no existe una explicación y hoy en día he aprendido de que tengo que darle la explicación porque él se la merece. Una crianza respetuosa, como dijo la Katy, y como dice mi nieta. Y me preguntó de qué tema íbamos a hablar y yo le dije sobre la crianza respetuosa, lista. Y es un tema de que hoy en día se debate mucho por el estilo de crianza que existe en nuestra sociedad. Es que antes, y yo me río ahora, pero quizás vaya a decir algo inapropiado. Lo que pasa es que antes uno iba a la cocina y le preguntaba a la mamá, ¿qué va a comer? Caca. Es que es de verdad, antiguamente las respuestas eran tan ilógicas de parte de los papás. Y yo digo, uno se ríe ahora, pero no sé,
no sé, para dar una explicación, decía, tú vas a hacer lo mismo, tirarte de un edificio igual que tu amigo, en vez de explicar con otras palabras. Y uno, como dice Karen, evita evitar la cronificación de golpe, evitar conflicto como antiguamente, porque, claro, yo igual he escuchado eso de que dicen, no, a mí no me pasó nada. Yo creo que sí. Formaron adultos con muy poca tolerancia a la frustración. Por eso que la gente anda estresada, porque con cualquier cosa revientan, con poca resolución de conflictos los adultos hoy en día, y eso todo tiene que ver con el tema de la infancia. En un segundo punto dice, los padres deben criar con amor, disciplina, paciencia, estableciendo límites saludables. Y esta era mi pregunta. Existe un versículo bíblico que dice que el padre corregirá con vara a los hijos. Y yo sé que ese versículo es mucho más profundo de lo que la gente lee y percibe. Pastora, ¿qué nos tiene que decir respecto a eso? Bueno, yo era mi duda. Cuando fui chica no me tocó con la vara. O sea, mi papá era muy, muy estricto. Incluso tenía como una voz poderosa, así que merecía respeto. Pero nunca, ¿sabes qué? Nunca me golpearon, nunca. La única vez que me golpearon fue con la mano, porque la tenía muy grande y pesada, y fue una sola vez y me las lloré todas. Claro. ¿Ya? Pero de referente al versículo que tú dices, a veces creemos que todo lo que podamos ser va a ser medido bajo alguna dureza. Y a veces todos los errores que podamos cometer, Dios, como nuestro Padre, no va a trabajar de esa manera. No va a ser bajo esa dureza o bajo esa, a lo mejor, ¿cómo le podríamos hacer? No golpes. A veces me dicen, es que Dios me está castigando. Claro. No, Dios no castiga. Dios te entrega procesos, Dios te entrega a lo mejor alguna situación que tú tienes que entrar para poder perfeccionarte o quebrantarte o sacar cosas que uno lleva, ¿cierto?, en su corazón y muchas veces a diario lo que hace, su testimonio, ¿cierto?, actitudes en su trabajo, en lo que sea. Pero Dios va a ser el Padre, pero ese Padre justo. Dios no va a ser un Dios condenador, ni tampoco va a ser un Dios golpeador o castigador. Todo lo contrario. Va a estar con su vara, pero es una vara en base a la justicia. Claro. Bajo su justicia, bajo su soberanía, bajo su poderío. Así es. Y también quería ver un versículo donde yo estoy enfocando más a los hijos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la crianza de los hijos, de partida tenemos que como hacernos una autocrítica o tal vez analizarnos, que nosotros como papá también fracasamos muchas veces como papá, ¿ya? Porque nadie nos enseñó a ser papá. Y hoy día yo creo que en este tiempo uno puede entender de qué se trata ser papá, porque sabe que Dios es nuestro papá y cómo Dios es con nosotros. Así es. Entonces, yo ahora puedo reflejar a lo mejor lo que Dios me ha entregado a mí, ese cariño, ese amor, esa bondad, esa paciencia, esa fidelidad, y yo se la puedo transmitir ahora a mis hijos. Claro. ¿Ya? Yo con mi hijo pequeño, como dice Karen, fue totalmente diferente a lo mejor mi crianza del mayor al pequeño. Pero porque a lo mejor todo este tiempo de ministerio, Dios a uno la va procesando y a uno la va sacando cosas que hay que sacar, ¿cierto? Exacto. Para criar a nuestros hijos. Hay que sacar a veces la poca paciencia, porque somos muy impacientes las mujeres, la ansiedad, que somos muy ansiosas con nuestros hijos. Pero apúrate, hazlo luego, que la tarea, que aquí, ¿cierto? Pero esas cosas Dios va a ir perfeccionándonos, va a ir ayudándonos cada día y sacando lo que hay que restaurar. Y hay un versículo que me gusta mucho que dice: si tus hijos guardan mi convenio y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Eso quiere decir que cada vez que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, de generación en generación va a ir lo que Dios nos enseña. Claro. Sus mandamientos, sus leyes.
Entonces, a medida que más nosotros podamos acercar a nuestros hijos a Dios, sabemos que las nuevas generaciones van a aprender más de nuestros padres. Así ¿Cierto? Van a tener las herramientas para lo que viene. Porque vienen cosas difíciles, vienen tiempos difíciles. Y mientras nosotros no les podamos inculcar eso a nuestros hijos ahora, van a estar ellos con muy pocas herramientas para recibir este nuevo mundo que viene. Claro. Vienen muchos cambios en el mundo. Exacto. Es necesario disciplinar a temprana edad. Sí. Sí. Existe un dicho que dice que el arbolito se va guiando desde pequeño porque después cuando ya el árbol está maduro Se es va a imposible torcer. poder enderezarlo, hacerlo cambiar. Y muchas veces he escuchado de mamás cuando ya los hijos están grandes, y yo no sé por qué él me salió así. Pero uno tiene que autoanalizarse y decir, o sea, ¿en qué fallé? ¿En qué fallé como mamá? Autocrítica. Y lo otro que es importante, el ejemplo parental. Nosotros somos los principales modelos para nuestros hijos y nuestro comportamiento y nuestra piedad deben reflejar el amor de Dios. Así es. Karencita. A mí me gusta un versículo que está en Proverbios 13:24 que dice: el que detiene el castigo aborrece a su hijo, mas el que lo ama desde temprano lo castiga. Así es. Nosotros como madres debemos corregir a nuestros hijos cuando ellos están realizando alguna acción que no corresponde. Claro. Eso no quiere decir de que nosotros no lo vamos a amar, sino que tenemos que disciplinarlo, también entregarle corrección, enseñanza, doctrina, valores, guiarlo. Nosotros como padres tenemos la obligación de guiarlo por el camino correcto. Nuestros niños no pueden mandarse solos porque nosotros somos la figura de autoridad a ellos, pero no con que nos tengan miedo a nosotros, sino que tratar de inculcarle la confianza en nosotros, ponerle límites, ponerle reglas, horarios cuando quieran salir, porque tampoco podemos tener a unos niños encerrados en nuestra casa. Nunca se me va a olvidar que un profesor cuando estaba en la universidad me dijo: nunca castigue a su hijo con el deporte. Sí, es verdad. Porque yo lo castigaba con eso. Le decía: no te voy a dejar salir a jugar a la pelota. Y él me dijo: no, Karen, no lo castigo con el deporte. Sí, castíguelo con otras cosas, pero no con el deporte. Y ahí entendí que al no castigarlo con eso, pude tener un vínculo más de confianza con el Javi, y él me responde en todas las áreas. Claro. En los estudios, en la casa, porque uno también tiene que enseñarle a nuestros hijos, aunque sean hombres, a que colaboren en la casa, sí. hacerlos autónomos, porque yo aprendí que en el proceso de mi enfermedad, como conté en un capítulo anterior, yo sufrí de un cáncer y Javier no sabía hacer nada, y habían tiempos que yo no podía hacer nada. Claro. Y le tuve que enseñar a que él fuera autónomo y que se pudiera aprender con todo el tiempo, aprender una cocina. Y hoy en día me tranquiliza porque él, si tiene hambre y yo estoy trabajando, o me ocurre alguna emergencia y no hay algo hecho, él se lo va a poder hacer. Y eso no significa que yo sea mala mamá, sino que yo tengo que preparar a mi hijo al día de mañana cuando uno no esté. También a ayudar a colaborar en los quehaceres de la casa. Eso no lo va a hacer una persona que sea menos que los demás. Porque ellos tienen que aprender a autovalerse. Y los hijos de Dios tenemos que ser la luz y el ejemplo. Y yo le explico a él que él tiene que ser el ejemplo. Y fue un momento muy lindo en el colegio cuando él tuvo que hacer una carta. Y una carta a la mamá agradeciendo. Y por todo lo que nosotros le hemos dado como crianza con nuestro esposo, con mi esposo. Y fue muy emotivo cuando en la última reunión que tuve, él decía: gracias por enseñarme de la palabra. Y gracias por corregirme de la palabra. Y eso, gracias, Señor, porque usted ha puesto en mí sabiduría. Exacto. Porque como les decía anteriormente, con mis otras hijas no fui tan sabia en criarlas, sino que las crié de una manera como más autoritaria. Es que yo creo que eso era con las herramientas que en ese momento habían, porque uno con el tiempo va madurando. Yo no fui la misma mamá, como decíamos, con Mateo, porque era más niña, más joven en realidad, y ahora, claro, tengo una nueva perspectiva, una nueva enseñanza en Cristo, y mi corrección es muy distinta también, aunque yo nunca, por ejemplo, le he pegado a Mateo ni le he levantado la mano, pero creo que ahora son más profundas las palabras en cómo enseñar.
Uno es más Sí. sabia también en explicarle a ellos las Exacto. cosas y explicarles con fundamento que esto no te conviene, este amigo no, este sí, cuídate de tu vocabulario, cuida tu lenguaje, porque eres hijo Exacto. de Dios y tienes que dar el ejemplo. Exacto. Y tenemos que corregirlo desde chico porque también Claro. nuestro vocabulario con las demás personas reflejan lo que somos nosotros en la casa y nuestros hijos son el espejo de nosotros. Exacto. Mm. Lo otro que es fundamental es tener un frente unido. ¿Qué quiere decir? Que los padres deben ponerse de acuerdo y presentar unidad. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Así ¿Y en qué es. sentido? De que muchas veces, no sé, si en algún momento mi esposo corrige a Fiorella en este caso, y a lo mejor hay una actitud de él que no me gustó, yo me resguardo y después ya cuando estemos los dos solos, presentamos nuestras diferencias y sabes que no me gustó como lo hiciste, pero ¿qué pasa? Que muchos padres caen en el error de desautorizar Al otro. al otro delante de los hijos. Sí. Eso, bueno, yo creo que Nos pasa a todos. es muy común, sobre todo a veces que en el momento uno no sabe cuándo viene la discusión, ¿cierto? O uno no sabe en qué momento vamos a tener que enfrentarnos por alguna actitud que los niños hacen, o nuestros hijos. Pero ahí está ese papel que debemos cumplir como padres, que tenemos que estar unidos en la crianza. No tan solo la mamá, sino que el padre también tiene que estar muy involucrado, porque es necesario, el hijo es necesario que tenga la imagen paternal, como también la parte afectiva, a lo mejor más de piel de la mamá. Y yo veía que el papel principal como padres, los dos juntos en la crianza, es primero que nada que pensar qué valores le estamos entregando a nuestros hijos, ¿ya? Sobre todo cuando sucede ese tipo de cosas, la discusión, incluso hasta por un permiso o algo en Claro. el colegio, o no sé, o se sacó una mala nota, o trajo algo que no era de él, qué sé yo. Todas esas pequeñas cosas hay que ponernos de acuerdo qué clase de valores le estamos entregando a nuestros hijos en la parte familiar, ¿cierto? En nuestro hogar, porque de ahí es la base. Ahí es la base de ellos para ellos poder, ¿cierto?, enfrentarse a la sociedad, cómo van a ser en todo aspecto. Y después también debemos hacer lo correcto en la parte moral, como espiritual, como emocional, ¿cierto? Debemos mostrar qué es lo que realmente queremos enseñarle a nuestros hijos, porque a veces decimos, ay, si no importa, si ni me vio lo que hice. Y a veces sí, pues, los hijos están pero muy atentos a nosotros, están muy despiertos a lo que hablamos. A veces están pero jugando en cualquier lado y ellos te contestan de lo que tú estás hablando. Entonces los hijos están pendientes de uno. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, porque esa también es parte de la crianza, cómo nosotros nos estamos manejando entre nuestros pares, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros abuelos, y esa parte también es entregar valores a ellos. Y de qué manera, ¿cierto? También, que es la parte más importante yo creo acá, de qué manera nosotros estamos alimentando el deseo que nuestros hijos empiecen a buscar de Dios. Claro. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo en mi casa o no? Exacto. O sea, él está viendo que yo oro, él está viendo que yo leo la palabra, él está viendo que yo en la casa coloco alabanzas de adoración. Exacto. O sea, él está viendo que hay un ambiente armonioso, está viendo que somos agradecidos y de parte del Señor, ¿cierto? O estamos dando gracias todos los días por los alimentos, oramos en la noche al momento de acostarnos con ellos. ¿Qué le estamos entregando? Le estamos entregando esas ganas de que él empiece ya de pequeño a conocer a Dios de esa manera. Entonces tenemos que hacerlo con nuestro actuar. Bueno, comentarle un poco que, como les decía al principio, estuvimos harto tiempo sin grabar, un par de semanas. Y efectivamente, bueno, mi bebé chiquitito tiene un mes de enfermo de bronquitis. Y yo decía, chuta, he faltado a la iglesia, me he perdido de varias cosas que han sido importantes dentro del ministerio, pero los hijos son un regalo de Dios, una herencia y bendición que debe ser valorada como un tesoro. Y Dios también está en ese ministerio, en cómo yo estoy criando a mis hijos, cómo es que yo los cuido,
¿quién soy yo como dueña de casa, como esposa, como mamá? Desde ahí empieza todo. Que es en este caso el primer ministerio, siempre lo hemos dicho, que es la familia. Y Dios ve todo eso. Dios ve todo nuestro sacrificio, todo nuestro cansancio, y también Él obra ahí. Entonces, muchas veces como mujeres, como que menospreciamos esa área, como que sentimos de que si no estamos dentro de la iglesia colaborando o haciendo cosas, como que Dios no nos va a bendecir, y no es así. La bendición viene desde casa, en cómo nosotros inculcamos, en cómo nosotros adoramos a Dios en casa, cómo oramos por nuestros hijos en las noches, cómo oramos como matrimonio en las mañanas, en cómo buscamos el día a día. Es el mejor ejemplo que nosotros le podemos dar a nuestros hijos. El mejor ejemplo de nuestros hijos es el hogar. El mejor ejemplo somos nosotros como padres, de poder guiarlos a ellos en el camino de Dios. Nosotros como adultos tenemos la obligación moral de criar a nuestros hijos, de cumplirle todas las necesidades que ellos puedan tener, necesidades biológicas, alimentarias, educación y todo. Pero eso es la gente de afuera. Pero nosotros como hijos de Dios también tenemos la obligación de inculcar al niño a lo que es de Dios, llevarlo por el camino de Dios. En Mateo 18:10 dice, en Salmo 127, 3, 5 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Nuestros hijos son lo más preciado que nosotros como padres podemos tener. Y como dice la Escritura, son herencia de Dios, cosa que estima del fruto del vientre. Como saetas de mano del valiente, así son los hijos, habidos en la juventud. Uno como mujer lo más preciado tiene para los hijos. Exacto. Lo más preciado, porque uno no va a ser mamá solamente cuando lo está en el proceso de crianza, sino que uno es mamá toda la vida hasta el día que uno muere. Los hijos pueden estar adultos, pueden ser grandes, y uno siempre va a estar ahí para ellos. Uno es mamá para uno siempre. Es mamá toda la vida, Sí, para toda siempre. la vida. Uno como mamá siempre va a estar si ellos necesitan de nosotros. Si ellos de repente están sin trabajo, si ellos necesitan un consejo, nosotros como mamá siempre tenemos que estar prestas como hijas de Dios a estar para ellos, porque es lo más hermoso, es la bendición más hermosa que nos puede dar Dios. Y también, como hablaba la pastora, de corrección a nuestros niños. Debemos de corregir a nuestros niños, debemos guiarlo por el camino. Se me vino a la memoria que una vez Javier lo mandé a comprar y se gastó el vuelto. Se le cayeron los huevos. No, se gastó el vuelto, que no era mucha plata, pero era que yo me acordé que yo una vez saqué 10 pesos cuando era chica y a mí me pegaron. Y yo dije, no puedo hacer eso. Y yo le dije, Javier, pero eran como 500 pesos. Y Javier, ¿por qué te gastaste el vuelto? Y me dice, no, porque quería comprarme. ¿Y por qué no me lo pediste? Es que me lo iba a dar igual. No, le dije, pero tú tienes que pedirlo, tú no puedes sacar algo porque tú no sabes si yo lo voy a necesitar. Claro. Y me vio molesta, pero el Señor me dio sabiduría de no castigarlo como me castigaron a mí y decirle, ya, los 500 pesos que tú me gastaste me los vas a tener que pagar. ¿Y qué vas a hacer? Vas a tener que barrer. 3 días barrer la casa. Y era un castigo formativo que él aprendió. Aprendió que no puedo sacar algo que no me corresponde. Exacto. Y él entendió, lloró porque se sintió mal, que había fallado. Pero yo le dije, hijo, son cosas tan pequeñas que si yo no te doctrino ahora, cuando seas más grande tú vas a ver normal gastar algo que no es tuyo. Exacto. Y nosotros debemos corregir a nuestros hijos, porque nosotros debemos enseñarles. Porque muchas veces nosotros no sabemos lo que hacen ellos cuando no están en presencia nuestra. Sí. Pero sí ellos saben que si están haciendo algo malo, mi mamá como me dice Javier, hoy de repente pasó esto en el curso, pero yo me acordé de lo que usted me dijo y no me mezclé en este problema. Porque ahí está el temor que Dios le pone a ellos también. Aprender a orar con ellos. Son tiempos bonitos. Mi esposo está fuera del país y ha sido un proceso muy lindo con Javier. El vínculo ha sido un vínculo. Javier es un adolescente de 14 años y los adolescentes de esa edad son súper apartados de nosotros como padres. Pero con Javier se ha formado un vínculo afectivo muy grande, mamón, y él pide orar.
él pide orar y eso, y pide, mamá, la bendición cuando vamos a comer. Claro. Gracias, Señor, porque mi mamá llegó bien del trabajo y glorifico a Dios por eso, porque a pesar de su corta edad, él ya conoce al Señor. Él ya ha sentido la presencia del Señor en el culto del domingo pasado. Él dijo que él tenía un gran padre que era Dios. Y para uno como mamá, le da la honra y la gloria al Señor porque lo hemos hecho bien con mi esposo. Hemos criado a nuestro hijo en el camino de Cristo y eso es lo principal. A pesar, siempre como padre vamos a fallar. Claro. Siempre como mamá voy a fallar porque, como dice la pastora, somos temperamentales, somos ansiosas, muchas veces nos exasperamos. Pero el Señor con su escritura nos enseña que no debemos exasperarnos y debemos tratar de contar hasta 10. Exacto. Así y es. el Señor nos vaya ayudando y guiando cada día porque el camino de ser madre o padre se va aprendiendo. Así es. Todos los días. Amén. Porque como yo digo, las manos son todos los dedos distintos y nuestros hijos son todos distintos, como los dedos de nuestras manos. Exacto. Para empezar a concluir un poco el tema que es tan profundo, el corazón humano tiende a la rebeldía, por lo que la corrección temprana es necesaria. Y lo que hablábamos, el tema del versículo bíblico que dice que hay que corregir con vara. Muchas personas creyeron en su tiempo de que pegar era la forma en que la Biblia aconsejaba corregir a los hijos, pero en realidad la vara es un método de guía. Es un método de orientación, de aconsejar y a temprana edad. Pero acá hay algo súper importante para ir concluyendo. La crianza no debe ser una tarea solitaria. La iglesia y la comunidad de fe fortalecen la familia y guían a los hijos. Y yo estoy muy agradecida por eso, porque acá en la iglesia existe ministerio para todo, dice. Ministerio de mujeres, hablamos temas de mujeres. Ministerio de hombres, ellos hablan sus temas de hombre. Y también tenemos juveniles que son para nuestros hijos adolescentes. Está el ministerio de niños y en cada una de las áreas existe gente sabia que nos guía y que nos ayuda a poder no solamente sobrellevar la crianza solitaria, como decía, sino que es un proceso que cuando uno está en una comunidad se fortalece aún más. Así es. Como tú dices, es bueno la diversidad en el sentido que hay ayuda para cada uno de los ministerios. Así es. Que es necesario aconsejar bajo la palabra de Dios. ¿Ya? No es que estamos aconsejando según el pastor, según la pastora, según el líder. No. Exacto. Aconsejamos según la palabra de Dios a cada uno de estos ministerios y con los niños, los juveniles, que son niños que están en esa edad de adolescencia, que son de repente con su carácter difíciles, que se les cuesta entender, que son a veces se ríen todo el rato de la nada, que son rebeldes, que quieren una cosa, después no la quieren. Se está trabajando bastante con ellos la parte de emociones. Ayer era un tema muy lindo de emociones y lamentablemente se cortó la luz, no pudimos hacer emociones, pero se cortó la luz en todo el sector. Pero sí, este sábado de nuevo vamos a hacer juveniles para poder juntarnos. Y ahí sobre todo se les enfoca a ellos que ellos son los hijos y que ellos tienen que respetar y honrar a sus padres, ¿ya? Y así como dice el versículo, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu madre y a tu padre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, esto también viene para nosotros, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Eso está en Efesios 6, 1 y 4. Así es. ¿Cuál es podría ser como la conclusión de todo esto que pudimos hablar? Mi conclusión, que tenemos que hacer como planes, como esposo, matrimonio, ¿cierto? El papá y la mamá, juntarnos y planear cómo vamos a poder criar bien a nuestros hijos en base a la palabra de Dios, ¿ya? Y primero que nada tenemos que ver que en nosotros tiene que haber cambios, como papá y como mamá. Así es. Tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas, primero que nada, ¿cierto? Tenemos que hacer esos cambios. Tiene que haber una conversación de ambos, en ponernos de acuerdo.
¿ya? Como dijimos delante, oye, de repente uno lo reta, el otro no quiere retarlo, y uno se mete, el otro lo defiende. Entonces, eso hay que conversarlo, ¿ya? Para poder, ¿cierto?, guiarlos bien y los dos en el mismo sentido, o sea, los dos para la derecha o los dos para la izquierda, o sea, hay que saber Exacto. hacerlo juntos, ¿ya? En armonía. Y a veces también es necesario... un tema que a veces no se toca, pero que también es necesario pedirle perdón a los hijos. Sí. Muchas veces cometemos errores, ¿cierto? De manera que incluso que ni siquiera nos damos cuenta. Y es necesario pedirle el perdón a nuestros hijos, ¿ya? Pedirle perdón, pedirle que también nos ayude a ser mejor padre, así como nosotros estamos tratando que ellos sean mejores hijos y que ellos nos puedan entender. ¿Ya? Entonces tiene que estar en nosotros también esa parte de identificar en qué estamos fallando o en qué fallamos y pedirle perdón a nuestros hijos, pedirle disculpas por los errores, tal vez faltas de respeto en algún momento, a lo mejor se sintieron tristes o su autoestima bajó por algo que pudimos haberlo hecho. Así es. Karencita, para concluir. Qué bonito lo que dijo la pastora, pedirle perdón a nuestros hijos. Porque muchas veces nosotros, porque creemos que somos padres, tenemos la autoridad y no nos humillamos y debemos humillarnos igual, pues, y eso no nos quiere decir de que ellos nos van a faltar el respeto. Nosotros como padres somos responsables de todos nuestros hijos, pero más responsables también somos de guiarlos en el camino de Dios, porque nosotros como adultos y como padres tenemos una responsabilidad muy grande. Yo le digo a Javier, yo tengo responsabilidad y tengo que dar cuenta al Señor sobre ti. Exacto. Porque muchas veces yo no quiero ir a la iglesia, pero yo le digo, tú tienes que ir, porque es el mejor camino. Y tú cuando seas grande, ahí tú te vas a dar cuenta que estás en el mejor lugar, pero yo al Señor le tengo que dar cuenta sobre ti, porque yo te estoy criando. Sí, mamá, entiendo. Pero nosotros como padres, todos los días fallamos. Todos los días nos equivocamos. Pero el Señor tiene misericordia con nosotros y nos ayuda a poder guiarlo en un mejor camino y a entregarle todo lo que necesitan. Y como dice nuestra pastora, también reconocer que somos faltos y cometemos falta ante ellos. Así es. Dejar la soberbia muchas veces de lado porque somos soberbios y pedirles perdón a nuestros hijos porque muchas veces nos hemos equivocado. Yo me he equivocado muchas veces. A lo mejor muchas veces he hecho sentir mal a mis hijos. Pero el Señor ha puesto en nosotros el espíritu de perdón para poder perdonar y olvidar. Así es. Pero para mí es lo más maravilloso ser mamá. Yo no sabría qué sería mi vida sin mis hijos. Tendría un rumbo perdido. No imagino mi vida sin ellos. Sí, la verdad, nosotros ayer después de harto tiempo pudimos ir a cenar con mi esposo. Y yo le decía, ya vamos, te decía yo. Y claro, igual iba de camino y decía, chuta, dejarlos ahí, viene como eso. Pero bueno, para concluir, les tengo una buena noticia a todos los papás y las mamás que nos están viendo. Recordemos siempre que la verdadera transformación en nuestros hijos no depende de nosotros, sino que depende de la obra de Jesús en sus vidas. Amén. Y la fórmula perfecta para que nuestros hijos sean exitosos y puedan triunfar de la forma que Dios quiere en ellos, en sus vidas, es que nosotros vayamos detrás de ellos con esa vara que Dios nos dio como padres, guiándolos, orientándolos, pero hacia el camino de Dios. Esa es como la mejor fórmula que nosotros podemos hacer como papás, guiar a los hijos a los caminos de Dios, porque en algún momento ellos, como dice Karen, a lo mejor ellos se van a apartar, pero siempre va a quedar eso en sus corazones y es la mejor herencia que nosotros podemos dar. Porque si la crianza de los hijos y el futuro de ellos dependieran de nosotros, Tendremos siempre a nuestro lado. nosotros que estamos llenos de pecado, de errores, de tantas cosas, pero gracias a Dios que depende de Él. Amén. La dependencia es un 100% de Dios. Sí. Así es que los amo mucho. Espero que este tema les haya... requiere de harta profundización, pero son temas que son muy buenos para poder llevarlos en la práctica, en el día a día, con nuestras parejas, con nuestros matrimonios y con nuestra familia. Así es que les amamos mucho y nos vemos en un próximo episodio de Coffee Lady Podcast. Chao. Adiós. Bendiciones.